Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Los saludamos directamente desde la Ciudad de México. Estamos transmitiendo precisamente en www.planeta2013.tv y bueno, como todos los viernes de las 4 a las 5 de la tarde iniciamos nuestros comentarios acerca de lo que ha acontecido durante toda la semana, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, en donde, bueno, pues haremos algunos comentarios y algunas lecturas de lo que se ha publicado en los periódicos de circulación nacional, como La Jornada, Milenio, Proceso, Impacto, Universal, Excelsior, La Jornada. Y bueno, pues son lo que algunos compañeros periodistas han realizado durante toda la semana y nos da esta gran oportunidad de comentar algunos aspectos, sobre todo de la vida nacional, de la política nacional del gobierno federal, del gobierno de la Ciudad de México y algunas circunstancias de lo que está pasando en el cambio, en lo que va a ser la próxima política de los Estados Unidos de América y sobre todo las últimas etapas del presidente Barack Obama, quien pues evidentemente ha tenido reuniones diversas en los últimos meses, que prácticamente se está despidiendo de todos los grandes dirigentes del mundo. Y bueno, pues iniciamos precisamente los comentarios acerca de lo que ha acontecido en la Ciudad de México a través del Ejecutivo Nacional. México competitivo por su infraestructura, dice el presidente Enrique Peña Nieto. Entrega 2 obras en carreteras del Estado de México, pero además se festeja el 50 aniversario del presidente Enrique Peña Nieto, quien ha tomado el pastel, quien le ha obsequiado una de las participantes dentro de la sesión de la entrega, y en este caso el presidente Enrique Peña Nieto festeja con la gente del Estado de México. Y tenemos algunos apuntes que se han hecho por parte de algunos elementos. En el caso de Ricardo Alemán, nadie ignora que el odio es uno de los productos residuales y a veces centrales de las redes sociales en Internet. Se odia por pensar diferente, opinar distinto, vestir de tal o cual manera, se odia por amar a iguales o desiguales, por preferencia sexual, quienes odian la política y los políticos en tiempo electoral. Así, los gobernantes como Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, entre otros, han sido blanco de feroces campañas de odio. Bueno, pues es lo que nos dice Ricardo Alemán en el momento de su artículo que publica en el periódico Milenio. Dice: rechazan trastorno político en visita de Peña Nieto a los Estados Unidos. Sabemos que en estos momentos el presidente se encuentra en Washington en una entrevista con el presidente Barack Obama. Fortalecer la relación bilateral es objetivo. Josh Ernest. La Casa Blanca descarta que el plan de Donald Trump de construir el muro de frontera entre los dos países sea el eje de la reunión. Peña Nieto entrega obras en las carreteras en el Estado de México. Amplían la carretera México-Pachuca. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, destacó la reducción en los tiempos de traslado. La Casa Blanca, humildad y perdón, son algunos de los comentarios que se han hecho a raíz de las declaraciones últimas que hizo el Ejecutivo Nacional. Casa Blanca, humildad y perdón, Humberto Musacchio, periodista y autor de Milenio en México. Desde el punto de vista moral es muy loable que el presidente de la República, con toda humildad, pidiera perdón a los mexicanos por la irritación que produjo el asunto de la Casa Blanca. Otro de los elementos, sin desviarme del tema, es precisamente, se cita al titular de INEGI y Coneval, permite que pida competencia. José Antonio Meade recordó que la Cedesol no le corresponde la medición de la pobreza, pero sí el combate. Meade llama a Coneval y INEGI que eviten confrontación. Titular de Cedesol acepta que se debe trabajar más en reducir carencias sociales. Afirma que el instituto fortaleció método de medición y captación de ingresos, y pues es un escrito precisamente del editorial del periódico El Universal. Periódico La Razón: la política social se enfoca en romper el círculo de pobreza. Destaca vales para útiles y uniformes escolares y comedores unitarios. Periódico La Jornada: Juan Carlos Miranda: son inverosímiles los datos de INEGI sobre el ingreso
Vinic, cambio de método, ignora familias más pobres. En los artículos correspondientes en el periódico Milenio, Héctor Aguilar Camín dice: política ficción, el destape de Peña. Quizá el presidente Peña Nieto no está preparado para el destape a la antigüita del candidato presidencial del PRI. Primero, quiere encabezar la campaña anticorrupción contra los gobernadores de su propio partido. 2. Ochoa asume sin titubear el horizonte de reformas de Peña Nieto. Tercero, Ochoa asume la presidencia del PRI. Cuarto, plantea la vinculación directa del gobierno federal priista con el propio PRI mediante una continua interlocución de miembros del gabinete. No es de ahí, no conoce el gallinero ni a los gallos ni a las gallinas, llega al PRI en estado adánico, dice de Ochoa. Pero en el estado en que salían los ruedos muchos candidatos presidenciales del PRI, desde López Portillo, remediaban la ignorancia adánica. Perdón presidencial es un teatro, califica perredistas. Armando Ríos y Zoe Robledo urgen a avalar 3 de 3. Es muy interesante este artículo escrito por Alberto Morales y Misael Zavala en el periódico El Universal, y dice lo siguiente: los senadores Armando Ríos y Zoe Robledo calificaron como un teatro que el presidente Enrique Peña Nieto haya pedido perdón por el escándalo de la Casa Blanca. El presidente y el senador Roberto Gil indicó que la expresión del presidente es correcta en sentido de que se ha lastimado los términos de la percepción de imagen de la investidura presidencial. En conferencia de prensa, Ríos Peter expresó que si el presidente Peña Nieto pide perdón, tiene que demostrar que hay un verdadero sentimiento de términos de los graves escándalos de corrupción que se han presentado a su administración. Aseguró que hay grupos ciudadanos organizándose para volver a presentar la iniciativa 3 de 3. Dice así: tema de legalidad Barrales. La presidenta nacional del PRD, Alejandra Barrales, sostuvo que el tema de la Casa Blanca debe tener consecuencias, pues no se trata solo de perdones. El asunto de la Casa Blanca no es un tema de perdones ni renuncias, es un tema de legalidad y transparencia que debe tener sus consecuencias. Vean ustedes todo lo que ha arrastrado precisamente los comentarios del presidente. Preguntas para el presidente Peña Nieto, escrito en el periódico El Universal por el periodista Ricardo Rocha, y dice lo siguiente: de cada 100 mexicanos, ¿de cuántos espera el perdón? ¿De cuántos la comprensión? ¿De cuántos el rechazo? ¿Cuánto cree que lo aman más ahora? ¿Cuánto cree que no lo perdonarán nunca o que lo odiarán todavía después de la terminación de su sexenio? Y ahí está uno de los elementos de la problemática del señor Enrique Peña Nieto: la sana distancia y los tricolores del altiplano. Peña Nieto retomó la tradición de promover al PRI en un político representativo. Gutiérrez Sandini supervisará la CE. En entrevista dijo que es un proyecto a largo plazo que tardará menos 30 años en consolidarse. Nuevo brazo, sistema anticorrupción. ¿Cómo funcionará el Sistema Nacional Anticorrupción? Es un nuevo conjunto de leyes e instituciones para prevenir el combate, investigar y sancionar las faltas administrativas y actos de corrupción cometidos por los servidores públicos. ¿En dónde empezará esta función? Y lo tenemos de la siguiente manera: Deja Andrade, la Secretaría de la Función Pública, quien trabajó directamente para buscar la absolución del presidente y deslindarlo de responsabilidad como funcionario público, presenta su renuncia al presidente para iniciar nueva era en el Sistema Nacional Anticorrupción. Nuevo titular de la dependencia debe ser ratificado por el Senado. ¿Por qué cuando llegó el señor Andrade no lo ratificó directamente la Cámara de Diputados, el Senado, sino fue ratificado por el señor presidente? Porque el señor llegó a lavar la ropa sucia precisamente en la función pública. Decidí presentar el día de hoy al presidente mi renuncia como secretario de la Función Pública. Eso lo escribe Alberto Morales. Dice, y sobre todo el que realizara algunas funciones de trabajo 2003 a 2010, fue consejero del extinto Instituto Federal Electoral. Febrero 3 de 2015, Virgilio Andrade toma posesión como titular de la Secretaría de Función Pública.
Y la única función que hizo el señor fue precisamente exonerar al presidente del problema de la Casa Blanca. Dice el periódico Milenio en su página principal, martes 19, perdón, lastimé la investidura a Peña Nieto. Periódica La Razón, Enrique Peña Nieto, con toda humildad les pido perdón. El mandatario asegura que el gobierno quiere recobrar la confianza ciudadana. El periódico El Universal, Enrique Peña Nieto, perdón por la Casa Blanca, activa ley anticorrupción, no hubo delito, pero no cuidé la percepción. Acepta refrendar compromiso para combatir el flagelo. Promulga Peña Nieto el Sistema Nacional de Anticorrupción, pide perdón por Casa Blanca. Cruzada Anticorrupción, la opinión editorial del periódico El Universal. El combate a los malos manejos en el ejercicio de la administración pública apenas empieza con la promulgación ayer de las leyes secundarias que sean el Sistema Nacional Anticorrupción. Periódico Excelsior. Peña pide perdón por la Casa Blanca, somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos, reconozco que cometió un error, dijo en Palacio Nacional. Servidor público será más íntegro. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Si el señor Enrique Peña Nieto, después de haber sido exonerado con lo de la Casa Blanca, pues vamos a ver hasta dónde llegarán los trabajos de investigación después de que salga de la presidencia de la República. Llaman a fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción, todos aquellos que cometan algún elemento a la cárcel. No acaba la cárcel ni la corrupción, se solo hará correcta aplicación de las leyes, sobre todo las medidas posibles de punición. Diálogo, información y credibilidad. Policías, nadie habla del perdón solicitado, dice Ignacio Zavala. Perdón por las reformas también, sobre todo en el aspecto, Hugo González escribe sobre los elementos de las reformas estructurales y sobre todo de la reforma laboral y la reforma en el sistema educativo. Arrancarse las costras, dice así Francisco Martín Moreno. Vamos a una identificación de canal, amigos, y regresamos siguiendo comentando lo que ha pasado con las fallas de pues sobre todo de esta búsqueda de perdón al pueblo de México. Regresamos en un minuto.